De manera sencilla vamos a explicar qué está ocurriendo en los bosques de Vizcaya y cómo caminamos hacia un desierto camuflado de verde. Lo primero de todo es aclarar que todas esas extensiones lineales de pinos y eucaliptus que saturan los montes y valles de Vizcaya no son bosques, son simplemente explotaciones. Explotaciones de plantaciones foráneas que alteran nuestro ecosistema y acentúan el cambio climático. En esta exposición vamos a centrarnos en los eucaliptus, debido a que estas plantaciones aumentan de forma imparable año tras año. ¿Por qué se plantan eucaliptus en nuestra tierra? La razón principal de que se plante esta especie exótica de origen australiano se debe a su rápido crecimiento y su utilización para la producción de pasta de papel, siendo esta una de las industrias más contaminantes. Además, una vez se tala el árbol de eucaliptus, del mismo tronco cortado pueden brotar hasta 3 generaciones más de retoños que se convertirán en árboles adultos sin necesidad de realizar una nueva plantación. Esto, para algunos, es una ventaja por el ahorro económico que conlleva no tener que plantar nuevos retoños, pero lo cierto es que es un serio problema porque convierte los eucaliptales en plagas incontrolables y especie invasora. ¿Qué problemas esconden estas inmensas extensiones de plantaciones de eucaliptus? A continuación expondremos 12 razones, algunas de ellas también aplicables a las plantaciones de pinos. 1. La razón del acelerado crecimiento del eucaliptus se debe a su elevado consumo de agua. Ello agrava las sequías, llegando incluso a secar escorrentías subterráneas, acuíferos y manantiales. Por ello, hay expertos que alertan y califican estas plantaciones de eucaliptus como desiertos verdes. 2. El agua es el símbolo de la vida y patrimonio de todos los seres vivos. Cada uno de nosotros, así como empresas, ganaderos, agricultores, etc., pagamos mensualmente el recibo correspondiente a nuestro consumo de agua. En cambio, estas explotaciones de eucaliptus consumen millones de litros de agua de forma continua y, sorprendentemente, de manera gratuita. 3. Este rápido crecimiento a base de monopolizar el consumo del agua y la luz solar convierte al eucaliptus en un competidor muy agresivo donde las especies vegetales autóctonas no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. 4. La aportación de los eucaliptus a la generación de suelos ricos y fértiles es prácticamente nula. Sus hojas no aportan nutrientes. El eucaliptus es una especie degradante y causante del desgaste de los suelos. Por el contrario, el bosque autóctono vizcaíno genera suelos extremadamente ricos y fértiles. 5. En estas extensiones de eucaliptus, mucha flora y fauna autóctona desaparece. El pájaro carpintero, los búhos y restos de aves no anidan. Insectos, topos, ratones, lombrices no se instalan en sus suelos compactos. Las abejas protegidas e imprescindibles para la vida no encuentran troncos huecos donde construir sus colmenas. Las setas y hongos no se desarrollan en este suelo apelmazado. Nueces, castañas y demás frutos del bosque se extinguen, y un largo etcétera. 6. El mundo científico reconoce las especies exóticas invasoras como una de las mayores amenazas para la biodiversidad. Así, por ejemplo, mientras se persiguen y se extermina la avispa asiática, el plumero de la pampa, el bisón americano, la tortuga de Florida o la chilca, en el lado opuesto tenemos millones de eucaliptus, la mayor especie invasora, invadiendo miles de hectáreas, legalmente permitido e incluso subvencionado. 7. En Vizcaya existen más de 300 especies de flora y fauna incluidas en el catálogo de especies amenazadas e incluso en peligro de extinción. ¿No creéis que si recuperáramos nuestro bosque autóctono, nuestro bosque vivo, ello incidiría directamente en la recuperación de muchas de estas especies en riesgo, como el murciélago, la nutria, el quebrantahuesos, el alimoche, el buitre leonado, pie de gato, lengua de buey, etc.? 8. Cuando llega la edad de corte, entre 10 y 15 años, se talan los eucaliptus de forma masiva, empleando para ello maquinaria pesada, es lo que se conoce como matarrasa.
Se cortan grandes extensiones de esta masa forestal, dejando un terreno desértico y al mismo tiempo muy vulnerable a la erosión por lluvias. Esta mata rasa deja un paisaje realmente desolador. 9. Los eucaliptus son altamente propagadores de fuegos y al mismo tiempo es una especie pirófilo que se beneficia y resiste las llamas. Fueron los principales protagonistas de los fuegos acaecidos en Galicia y Portugal en el año 2017 o aquellos que vivimos más cerca de aquí y que tuvo en vilo a Verango y Uribe Costa en el año 2015. Siendo el cambio climático y las sequías más acentuadas un hecho constatado, con las plantaciones de eucaliptus, Vizcaya se ha convertido en un foco de fuegos forestales cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Un riesgo que desconoce la población. 10. Llegado el otoño, estas extensiones de eucaliptus no colorean el paisaje en tonalidades ocres y rojizas típicas de nuestra tierra. Estas plantaciones foráneas nos roban nuestro otoño. Otoño coloreado por nuestro bosque autóctono durante cientos de años. 11. Las plantaciones arbóreas de monocultivo están más expuestas a enfermedades y plagas, teniendo que ser necesarias las fumigaciones masivas. Ello conlleva a una contaminación química del aire, suelo y ríos. 12. Las hojas de eucaliptus sirven de alimento a los koalas. Sin embargo, en Vizcaya existen millones de eucaliptus y ninguno de estos simpáticos marsupiales. La Vizcaya que estamos dejando a nuestros hijos es una tierra muerta, esquilmada, sin bosques, sin vida animal salvaje, sin otoño, desertificada. Es curioso que, siendo los vizcaínos una sociedad con una profunda tradición ligada a nuestra montaña y a la naturaleza, aceptemos con total normalidad esta nueva Vizcaya eucaliptizada, este desierto camuflado de verde. La lucha contra el cambio climático y contra esta desertificación empieza con la recuperación de nuestro bosque originario.